cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La choccha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. No hay por aquí, es que no sembramos. Como la oca misma. También conozco. Macho así como oca mismo es. Sí siembran es como ocas. Sí, pero no le he comido. Yo canché tiempo abuelo para tarpo y tiempo con Amanda pacha macho acatiana ka tiamushka kanakan con angama rexenchi macho taka. Chosco clase tian. Yo yura entero, yo yanaman moradocho y macha shashna o yo yana enteropas, yo quillo pasian. Son similares a los mellocs, las hojas, porque son redondas. La mashua es una planta cultivada desde la época prehispánica en los Andes y está representada en la cerámica de esos tiempos. Tiene su origen en la región andina desde Ecuador hasta Bolivia. Crece en terrenos entre los 2.000 y 4.000 metros de altura. Los tubérculos que produce la mashua miden de 5 a 15 centímetros de largo. Tienen forma cónica alargada, yemas profundas. La mashua, añu o llana oca posee una textura arenosa y contiene 15% de proteínas, con alto porcentaje de carbohidratos y 80% de agua. Sabíamos sembrar ya igual de papas para San Juan o antes San Juan sabíamos sembrar. Kunda tiempo taita kunan luna tokurishka yana gopime alenik tawaya pashkan. Kunan kai tiempo kanati nan nayanga tarpanjere. En los huachos se sembraba esto con abonos de los puyes, de los chanchos, de las ovejas, de todo este abono, de cosa orgánica directamente estos productos. Era excelente todos estos productos de lo más antes. Mashua igual que julio, agosto que ya con la piñatar pues camiña cote alibu kayukshin. Pero imara estar ponchica como jambi para ministinchica tar ponchilla pero imara. Chaygutaka más o menos cada 80 gupi tarpupanchi ñawachu guta shinash. Ña biguña yuxika guta tarpupanchi. Chayguka para ponerme 8 meses. Chaytaka yurago sisajukllapita me allanakan. Sisajukllapita allashpa yanga rupay me mishkichinaninchi chaykukan. Pero chaytaka cuidashpa nima manda asha sereno y tamia karena valen dañan. La mashua contiene proteínas, carbohidratos, fibras y calorías. Se debe comer cocinada, sola o en coladas y locros. Los brotes tiernos y las flores se pueden comer como verduras. Yo canchi familia gópica, ya nos pago mico chimña y me charisca orajo. Mico pancha, mico nagrano goca. Y este es un producto muy especial de hierros que tienen para nuestros hijos, para que los salgan así con fuerte, digamos, ¿no? Hacer una sopa de mashua con leche. Es un excelente producto esto que lo tenemos al mashua acá. La hoja y esto se consume con miel de panela, no con azúcar, con miel de panela combinado. Tanto la hoja como esto se hace un molo. Si le gusta, pone leche y se convierte en más nutritivo. O si no, al natural, solo cocinado, porque se aplasta muy rápido, ¿no? Nuestros abuelos le consumían como medicina también. Mi abuelita me ha dicho, el momento que estás en el parto, en las dietas, tienes que aprovechar la mashua. Entonces la mashua le asamos en la tulpa, que le llamamos,
entonces sale suavecita cuando está enterrado, como papas asadas así. Y eso se le parte, limpiecito, se le parte la comidita de la mashua y se le brota todito de la cara así. Le saca todito, le pela todito esas manchas negras que se tiene toda la cara. El sustrato de esto, es decir, se llama vulgarmente llamando el caldo de esto, es lo medicinal, de lo que yo conozco. Eso sirve contrarrestar especialmente lo de la próstata. Este sí es de verdad. Los antiguos habitantes de los Andes preparaban con mashua una chicha muy reputada como antirreumática. La mashua cocinada y fermentada sirve como tratamiento de enfermedades del hígado y riñones. Además, se puede usar como antibiótico antiparasitario. Es buena contra las dolencias genitourinarias y la anemia. Entre los incas, las mashuas se comían para reducir el instinto sexual. Se cuenta que las tropas de los incas llevaban mashua como fiambre para olvidarse de sus mujeres en tiempos de guerra. Esto se explicaría porque la mashua disminuye la cantidad de testosterona y dihidrotestosterona en la sangre. Estas plantas están en peligro de extinción, y siendo plantas que inclusive no ameritan el control fitosanitario. Al natural se puede lograr grandes cosechas de este producto. Y para la salud, ¿qué más que eso puro? Y nuestros ancestros vivían 80, 90, 100, 120 años. Y precisamente porque ellos consumían este tipo de productos que contrarrestan de cierta manera hasta el cáncer. Hablando de la mashua, hablando de la oca, que tienen igual esas propiedades. Hoy en día nosotros ¿qué hacemos? Si nos coge alguna fiebre, ¿qué hacemos? Es a la farmacia. ¿Qué es eso? Es puro químico. Claro que ese momento nos alivia, pero el organismo, pues a la larga estamos ahí, el problema es de cáncer. O sea, nuestros abuelos, ellos consumían lo que es natural. Ellos utilizaban todo este tipo de plantas que usted menciona. Mi abuelita nomás vive hasta ahora, tiene 96 años. Ella vivía comiendo todo lo natural. No como ahora nosotros comemos fideos, comemos puro fritos y somos más débiles, nos da cualquier enfermedad, pero mi abuelita no se ha enfermado gravemente y todavía existe. El cultivo de mashua en los Andes ha ido decreciendo poco a poco desde la conquista española. Algunos cronistas de la época la denominan raíz impropia y en la actualidad casi se ha extinguido y no se encuentran datos registrados en las estadísticas agropecuarias del país. Hoy en día se la encuentra rara vez en los mercados indígenas de los pueblos serranos. Nayapa mikun kunambios, no sé, pero ñukanchik mikushpa viñashkanchik, pero ñuka kunaka nayapa gustan. Kunan kay tiempo kunaka ñana mikun, imashpa charina mikun, nitukunaymaga na mikunchu. Ñuka churi wakunushunkunaqa tukuyta mikupashka, na tarpushpa, na mikushpa ñana mikuñachin ña kunambika. Puntawkunan ñukanchik tarpushpa mikupashkanchik. Asha gutatufu suyakan chay nishñalla na mikunchu ñuka wakunaka. Chica punta mimiku kashkankichik nishpa imara niwan ñukataka, pero alimi nishpa nini nakanchu chay granukutaka. Chashnamantapish tukuchishkanchik ñana tarpunchik. Una visita conocí yo, pues no me gustó. Tiene un olorcito, no, pero a mí me gusta, a mí sí me gusta. Endulzado, qué rico que es. En el Ecuador ni siquiera lo están sembrando, pero es lo que no se da cuenta la gente que tiene en el campo. Falta un poco de rescate, de darle importancia a su misma tradición, viendo los valores nutritivos que tiene, constatando los contenidos nutricionales y lo medicinal, propagar, socializar este cultivo. Entonces la gente va a concientizarse una vez que conozca y va a consumir y va a ser rentable y saludable. Recuperemos la costumbre de comer este producto tradicional. No lo dejemos extinguir.
A continuación, una idea de cómo integrar a la mashua en nuestra moderna dieta de hoy. Waffles de mashua. Ingredientes: media taza de leche, 1/4 de libra de mashua cocinada, 1 taza de harina, 2 cucharadas de mantequilla, 2 huevos, 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, 1 cucharadita de polvo de hornear, vainilla al gusto. Preparación: lavar las mashuas y ponerlas a hervir. Usando una licuadora, mezclar los ingredientes en el siguiente orden: poner los huevos, la mantequilla, la leche y un poco de harina. Agregar una a una las mashuas y aumentar más harina. Agregar el azúcar, la levadura, la sal y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta obtener una crema fina y homogénea, aumentando para ello leche o harina si es necesario. Haga los waffles en una sartén antiadherente, engrasada con unas gotitas de aceite. Bañar los waffles con un chorrito de miel.